digno de confianza. Ese hombre, ¿quién lo hallará? El profeta Jeremías nos dice: disculpe. Bueno, ya el mensaje quedó chueco ahí, pero no importa. Entonces, el hombre es digno de confianza. El hombre es digno de confianza. El profeta Jeremías nos dice, Jeremías 17 del 5 al 7. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. El hombre digno de confianza es aquel que confía en el Señor y cuya confianza es en el Señor mismo. Eso es lo que lo dice el profeta Jeremías. Bendito es el hombre que confía en el Señor y maldito el que confía en el hombre. Ahora, eso no significa que usted no pueda confiar en mí, no pueda confiar en usted. Es cuando esa confianza está absolutamente completa en el hombre, es un pecado. Y se olvidan de Dios y confiesan en el hombre. Debemos confiar en Dios primero antes que en el hombre, ¿sí o no? Entonces, este hombre digno de confianza tiene 3 características que yo veo aquí. Y la primera de ellas es que el hombre digno de confianza tiene discernimiento. El versículo 5 nos dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. John Hill, un comentarista, nos dice lo siguiente: el consejo en el corazón del hombre es como un agua profunda, puro e imperturbable, pero secreto, oculto y difícil de alcanzar. Así son las cosas del espíritu de un hombre, los pensamientos de su mente, las maquinaciones de su corazón, que, aunque fácilmente conocidos por el escudriñador de corazones, no son fácilmente penetrados por los hombres, o no es fácil extraer de ellos lo que hay en ellos, especialmente en algunos hombres que son muy cerrados y reservados. Esto es cierto de los hombres malvados que buscan el sueño para ocultar su consejo, y de los hombres buenos, especialmente los hombres estudiosos, que tienen mucha sabiduría y conocimiento en ellos, pero no son muy comunicativos, siendo lentos para hablar y silenciosos en la conversación, pero un hombre de entendimiento lo sacará a la luz. Encontrará maneras y medios para descubrir los designios secretos de los hombres malvados, ya sea contra la iglesia o el Estado, y haciendo las preguntas adecuadas. Un hombre comprensivo obtendrá cosas útiles de los hombres de conocimiento, los más reservados. A algunos hombres hay que sacarles algo, y hay que hacer un gran esfuerzo para sacarles algo, como cuando se salva agua de un pozo profundo. Y cuando se seca es muy buena, y lo mismo ocurre con la sabiduría y el conocimiento, que un hombre inquisitivo obtiene de otro de conocimiento superior, pero no muy difusivo de él. John Hill lo que nos está diciendo es que hay mucha gente que sabe mucho y se queda con ella. Y la idea es que el hombre digno de confianza tenga el discernimiento para sacar esas cosas buenas, pero también para discernir las cosas malas del corazón de los hombres. Eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, el hombre de confianza tiene el discernimiento para descubrir los secretos escondidos de los hombres, ya se lo dije. Los versículos del 1 al 4 nos describen lo contrario a ser un hombre digno de confianza. Mire, por ejemplo, en el versículo 1 nos dice que ese hombre es falto de sabiduría por intoxicarse con vino. Obsérvelo. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Entonces, eso es todo lo contrario a ser un hombre digno de confianza. Nos dice que este hombre provoca al rey a ira y peca. El 2 dice así: como rugido de león es el temor al rey,
el que lo provoca a ira peca contra su alma. En el versículo 3 nos dice que es un necio porque se enreda en contiendas. Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. Y el versículo 4 nos dice que este tipo de hombre es perezoso y no trabaja. Desde el otoño el perezoso no ara, piden la cosecha y no hay nada. Entonces esa es la foto perfecta de lo contrario a ser un hombre de confianza. Amén. ¿Usted cree que un hombre con esta característica es digno de confiar? Por supuesto que no. Pero un hombre que sabe discernir es digno de confianza porque es un hombre que tiene entendimiento y sabe elegir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 22? Dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Ahora, el contexto de aquí tiene que ver con teología, con doctrina. Pero usted, mire, cuando me dicen, por ejemplo, a mí me han dicho, pastor, ¿usted se ha leído el libro el Código de Da Vinci? No sé si ustedes escucharon ese libro alguna vez. Ese libro es antibíblico completamente. En realidad no lo leí, pero porque no me interesa. La cuestión es que usted puede examinarlo todo. Usted puede leer todo lo que usted quiere, pero retenga solo lo bueno. De hecho, el Pablo, en una de sus epístolas, él usó las palabras de los filósofos de aquel tiempo, porque lo consideró bueno. Entonces, examínelo todo, pero retenga lo bueno. Mire, y algo extremadamente malo, es lo que le acabo de decir, es la mala doctrina. Entonces tenemos que tener discernimiento para saber cuando un maestro nos está enseñando mala doctrina. Fíjese lo que dice lo que dice Juan. En 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El Señor nos manda a que nosotros probemos los espíritus. Aquí en el contexto nos está hablando de la doctrina. Pero yo me quiero ir más allá. Cuando una persona se acerca a usted, en buenos términos y en malos términos, debemos tener el discernimiento, probemos los espíritus, para ver si la cosa es buena o es mala, si viene el Señor o no viene el Señor. Amén. Apliquemos entonces el discernimiento de Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida, pero no nosotros solos. Debemos pedirle al Espíritu Santo para que nos llene de ese discernimiento, para que nos dé el poder para discernir. Amén. A veces creemos que Dios es el que está hablando, pero en realidad es el susurro de Satanás disfrazado de oveja. Usted sabe, ya sabe por qué tiene que probar los espíritus. Porque a veces esos espíritus, las palabras que usted escucha a veces no son de Dios. A veces es Satanás que se está disfrazando de oveja para engañarlo a usted, porque eso no es un nombre de Satanás, el engañador, ¿sí o no? Acuérdense que Satanás nunca se va a cansar de lanzar sus dardos malignos, por lo cual debemos practicar el discernimiento para ver con claridad su plan de ataque. Usted necesita discernimiento para conocer, eso lo vimos en Efesios, para conocer al maligno. Ahora, ¿cómo podemos sacar esos secretos del corazón del hombre? Sean malos o sean buenos. Bueno, el comentarista Gord Bacon nos dice que hay 6 maneras por medio de las cuales se puede extraer y revelar el conocimiento del hombre, y esto es algo bien básico. Él dice, por sus rostros y fisionomía. Cuando usted habla con una persona, yo no sé si a usted le pasa, pero usted tiende a leer a las personas. Y cuando yo veo a una persona que está como que, usted puede ver que una persona está cansada, usted puede ver si una persona está triste, una persona está deprimida. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros usamos para saber lo que hay en el corazón del hombre. En el trabajo yo soy un experto en leer las caras de la gente. ¿Estás cansado hoy? ¿Qué problema tiene?
Yo creo que se me sale los pastores allí, pero, o sea, eso es algo que nosotros utilizamos para saber qué hay en el corazón del hombre. Los rostros y la fisionomía. Las palabras es otra cosa que utilizamos para saber lo que hay en el corazón del hombre. Sus hechos, su naturaleza, sus fines y su relación con los demás. Cuando usted ve a alguien cómo se relaciona con los demás, usted sabe más o menos cómo es ese tipo de persona. ¿Amén? No muchos amén. Entonces, evidentemente, para lograr todo esto, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Sabiduría. Necesitamos sabiduría. Necesitamos conocimiento de la palabra. Y necesitamos ser maduros en la fe. Porque una persona que es recién convertida no va a discernir absolutamente nada. Entonces, a los padres en esta mañana, yo les hago una pregunta. ¿Estás siendo diligente en aprender a discernir las situaciones que te rodean? ¿Estás siendo diligente en eso? ¿Estás leyendo la palabra para que te guíe y te instruya en los quehaceres de la vida? ¿Estás fomentando ese tipo de actitud hacia las cosas de Dios y estás dispuesto a cambiar las cosas que Dios quiere que tú cambies? Estoy hablando del Padre. Porque está hablando del hombre digno de confianza. Medita en esas cosas y yo estoy casi seguro que Dios te va a dar una respuesta. Después de una respuesta que no te va a gustar, pero estoy seguro que Dios te va a dar una respuesta. ¿Amén? Entonces, el hombre digno de confianza tiene discernimiento. El hombre digno de confianza es humilde. Fíjense en el versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Quién va a hallar ese hombre digno de confianza, hermano? Mire, Matthew Henry comenta, la mayoría de los hombres hablarán mucho de su caridad, generosidad, hospitalidad y piedad. Harán sonar una trompeta para sí mismos como los fariseos, y la poca bondad que tengan la proclamarán y harán de ella un gran asunto. Se hablan de sí mismos, wow, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy doctor, yo soy filósofo. El proverbista nos dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad. O sea que se promueven a sí mismos como el perfecto fariseo. Hacen alarde de todo lo que ellos hacen. Hacen alarde de lo que ellos son. Todo lo opuesto a ser humilde. Todo lo opuesto a ser humilde. ¿Usted ha conocido personas así? Que alardean de lo que son, de la escuela donde fueron, de cuánto dinero tienen. Y al Señor no le gusta eso. Al Señor no le gusta eso. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:13, no pensemos más alto de nosotros mismos de lo que debemos pensar, sino que pensamos con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. Mire, le voy a contar algo personal. Mucho antes de que nosotros empezáramos la iglesia en español, varios de ustedes me empezaron a llamar pastor por la clase. Y yo les decía, yo no soy pastor. Por lo menos, yo no creo que era pastor en ese entonces. Pero, yo decía, ¿por qué yo decía eso? Porque yo no quería que a la gente llamarme pastor me hiciera ponerme la cabeza así, oh, yo soy pastor, ahora sí soy pastor. Yo no me quiero llenar de orgullo, hermano. Pero el Señor es bien, ¿cómo se llama? Tiene un sentido del humor. Porque ahora, tomó tiempo, pero ahora ya no me cae mal que me llamen pastor, porque, o sea, el Señor me dijo, mi hijo, ¿por qué sigues diciendo a la gente que no te llama pastor? Porque ya soy pastor. Así que no sea parte de la iglesia, del staff de la iglesia, Dios me hizo pastor. Y eso es lo que yo le he orado a Dios toda la vida. Pero, como no tenía una congregación,
quizás mi falsa humildad, pues, decía, no quiero que me llamen pastor, pero ya usted me llama pastor y ya es natural la cosa. Pero la cosa es esa, que mucha gente se llena de la cabeza y se cree lo mejor de todo el mundo, ¿no? Y se creen que son, como decimos en Maracaibo, se creen la última Coca-Cola del desierto. Y ojalá que yo nunca llegue ahí, ni usted tampoco. Amén. Mire, yo escribí aquí, debemos deshacernos de ese complejo de superioridad y destruir el errado concepto de que hay ciertas cosas que están por debajo de nosotros, porque cualquier cosa que el Señor nos instruye es algo digno de hacer. Mire, en donde yo trabajo, hay gente que va a limpiar los baños, eso está muy por debajo de ellos. Come on. Mire, yo creo que yo soy el segundo más viejo de esa tienda. Y a mí no me importa limpiar los baños. Pero a veces hay la mentalidad de que no se está muy por debajo de mí. Y hasta manager me han dicho que yo no limpio el baño. Porque se creen que son manager y no pueden hacer lo que está aquí bajito. Amén. Entonces, el hombre digno de confianza debe ser humilde. Debe ser humilde. Pablo en Colosenses 3:23 nos exhorta diciendo, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. ¿Usted está barriendo? Está barriendo para el Señor. ¿Usted está vendiendo perros calientes en la calle? Usted está vendiendo perros calientes en la calle para el Señor. ¿Usted está predicando? Usted está predicando para el Señor. ¿Usted trabaja en Menards? Usted trabaja en Menards para el Señor. Mire, quítese ese falso concepto de que en la iglesia usted es cristiano y en el trabajo usted no es cristiano. Son como que la gente como que aparta esas cosas. Y Martín Lutero lo puso en todo delante de Dios para el cristiano está santificado. A menos que tenga un trabajo usted que esté en contra de la palabra de Dios. Pero todo trabajo es digno. ¿Amén? Sí, Señor. Amén. Todo trabajo es digno. Mire, cuando yo estaba buscando una esposa en christianmingles.com, yo vi un profile que decía fulanita de tal, prostituta. Y yo me quedé pensar, pero bueno, o esta muchacha se acaba de convertir, o está loca. Por supuesto, yo nunca le di un clic, porque evidentemente ser una prostituta no es un trabajo para el Señor. Amén. Entonces, estaba cómica, y mire, y ahí salieron un montón de locos. Gracias a Dios me conseguí a mi esposa bella y hermosa. Yo no creía en esas cosas, ni ella tampoco, pero el Señor, y tenemos casi 12 años casados. Pero bueno, el mensaje no es de eso. Pero se quería dar ese punto. Entonces, hermano, ¿por qué debemos hacer las cosas para el Señor? Porque cuando hacemos las cosas para el Señor y son cosas de acuerdo a su palabra, usando el lenguaje de Pablo, esas cosas son verdaderas, dignas, justas, puras, amables y honorables. Porque las estamos haciendo para el Señor. Y un hombre digno de confianza es humilde y hace esas cosas que son para el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué son verdaderas, dignas, justas, puras, amables y honorables? Porque provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual que no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No tiene usted la tendencia de confiar en gente que se comporta humildemente? Yo tengo esa tendencia. Y no porque ellas se llamen a sí mismos humildes, porque mire, en el momento que una persona dice yo soy humilde, eso no es humilde nada. Una persona humilde nunca va a decir yo soy humilde. Yo soy muy humilde. Yo soy bien humilde. Bien orgulloso de lo que es. La persona humilde es moldeada por Dios y tiene un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Te entiendes? Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jesús es el estándar supremo de humildad bíblica. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo lo que Él nos dijo y la manera como Él vivió nos debería enseñar cómo vivir nuestra vida y cómo comportarnos en un mundo que está lleno de pecado y de corrupción y de maldad y de todo lo feo que puede existir. Él es el estándar. Él es el estándar. En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Jesús nos dejó claro dos cosas. Nos dejó claro que la verdadera humildad significa dependencia absoluta en la misericordia de Dios. La verdadera humildad es tener la confianza en la misericordia de Dios. Tenemos dos ejemplos en Lucas 18, del 10 al 14. Vemos la actitud orgullosa del fariseo en el versículo 11. Dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. ¿Usted cree que es una persona humilde? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Se lo vuelvo a leer. El fariseo puesto en pie oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Si usted lee ese pasaje, usted va a ver la palabra yo un montón de veces. Y un yoísta no es humilde, porque se está creyendo que él es mejor que los demás. Y los fariseos no se creían mejor que los gentiles, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Entonces la otra actitud es la actitud del recaudador de impuestos en el versículo 12, que dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Qué significa eso? Que la persona humilde se humilla ante Dios. La persona humilde se humilla ante Dios. Mire, yo no quiero que nadie se muera como se murió uno de los ateos más, no me acuerdo el nombre de él, que él decía, se murió con el puño y diciendo: Dios, tú eres maldito, y se murió el hombre. Yo no quiero que nadie se muera así. Yo quiero que la gente se muera honrando a Dios, honrando a Dios, humillándose ante Dios, como lo dice este hombre. Mire, el pastor Nadal me contó una historia una vez de un cristiano que se estaba muriendo. Y era un cristiano, pues, con tiempo en la fe. Y él me dijo: yo estuve desilusionado con esa muerte. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre se murió sin esperanza, con un miedo increíble. Hermano, nosotros los cristianos no nos podemos morir así, porque entonces ¿para qué tenemos un Dios en el cielo? Más bien, yo me quiero morir como se murió uno de mis amigos, que tenía 92 años. Él le decía al hijo: fulanito, hoy ya casi veo a Jesús cara a cara. Así quiero morir yo. Y espero que usted también. El fariseo estaba confiando en sus propias obras. El recaudador de impuestos estaba humillándose, buscando el perdón de Dios. Padre, te hago esta pregunta: ¿a cuál de los dos te pareces más? Si tu esposa y tus hijos, si tú le preguntas a tu esposa y tus hijos, ¿a cuál tú te pareces más? ¿Cuál sería la respuesta de ellos? Si tú le preguntas a tus hijos: mi hijo, ¿a quién me parezco más? ¿Al fariseo o al recaudador de impuestos? ¿A quién? ¿Qué dirían ellos? Evidentemente nos gustaría que dirían: no, tú te pareces más al recaudador de impuestos, pero en realidad somos así. En realidad tenemos esa actitud. Entonces, Padre, yo te exhorto a que tengas esa actitud
esa actitud más que la que tenía el fariseo. Y por último, el hombre digno de confianza tiene integridad en su caminar. Fíjense en el 7. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. El profesor Octavio Esquiveda escribe lo siguiente: la integridad es el fundamento esencial de un seguidor de Cristo. Nuestro carácter define, proclama y representa nuestra fe en un Dios santo a todos a nuestro alrededor. Un cristianismo que defiende una teología correcta a expensas de una vida íntegra es falso y representa intereses personales, pero no al Dios de la Biblia. No hay atajos ni excusas. Nuestro comportamiento siempre declara con mayor elocuencia quiénes somos y qué creemos, más allá de cualquier declaración doctrinal que afirmemos. Sigue escribiendo él. En el contexto político y social en el que vivimos, he escuchado a varios líderes religiosos afirmar que el carácter de un líder es secundario a las políticas y propuestas que promueve. Esta manera de pensar concuerda con una filosofía pragmática de la vida, pero no con Cristo. Imagínense eso. Dios no es pragmático ni partidario de una manera de pensar que dice que el fin justifica los medios. El Dios Trino es santo y para tener comunión con Dios es imprescindible un estilo de vida que se amolde al carácter divino. Por eso que esa gente que a mí me dice, sí, yo recibí al Señor, pero yo vivo como me da la gana. Eso no está de acuerdo al carácter divino. Por eso que la gente a mí me dice, no, que tú eres muy fariseo, porque esa persona no conoce a Cristo. Porque el cristiano lo conocerá ¿por qué? Por sus frutos, ¿sí o no? Bridges, otro comentarista, dice: mírate en el espejo de la palabra de Dios. ¿Tu vecino o amigo te considera un amigo fiel? Esa es otra pregunta. ¿Sueles decir lo que sabes que será aceptado en lugar de la verdad? Nunca subestimes la importancia de la integridad moral. Nunca subestimes la importancia de la integridad moral. Mira, el libro de los Proverbios nos habla de que buena cosa es tener un buen nombre. O sea, que la gente lo conozca, que usted es una buena persona, que usted tiene una integridad moral. Mira, hermano, nosotros debemos alumbrar a este mundo con la luz de Dios. Debemos mostrar al mundo que estar en Cristo es totalmente distinto a estar en el mundo. Debemos mostrar al mundo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y esa es la diferencia que nosotros debemos establecer. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema es, y padre, especialmente, que a veces somos una cosa aquí en la iglesia y somos otra cosa allá afuera. Me acuerdo del ejemplo de una muchachita que le dijo al papá en la iglesia: papi, ojalá tú te portaras en la casa como te portas en la iglesia. Lo que está en el corazón, a veces no lo podemos ver. Pero la muchachita se le fue la boca y el papá quedó. Me imagino que le llamaron la atención. Espero que el pastor le haya llamado la atención. Pero bueno. Proverbios 10:9 nos dice: el que anda en integridad anda seguro. El que anda en integridad anda seguro. Andar seguro significa que usted descansa en la gracia, providencia y protección de Dios. Y está en el 9 allí. ¿Quién puede decir? En el 10:9. En el 10:9. El 10:9 nos dice: aleluya. El 10:9 nos dice: el que anda en integridad anda seguro, más el que pervierte sus caminos será descubierto. Andar seguro significa que no tiene nada que temer en su andar, significa que camina sobre tierra firme, significa que va por el buen camino que conduce a la vida eterna. Eso significa andar en integridad.
¿Y cómo todo esto es posible? Es posible porque el hombre que camina en integridad es guiado por el Espíritu Santo en todos sus afares, lo cual demuestra que tiene una sólida confianza en el Dios soberano. ¿Usted tiene una confianza en el Dios soberano, mi hermano? El hombre digno de confianza tiene integridad. El hombre digno de confianza tiene integridad. ¿Estamos caminando una vida íntegra que refleja el carácter de Dios? Ser una persona íntegra no es una opción para el creyente. Ser una persona íntegra debería ser un producto de nuestra relación con Cristo. Amén. La integridad construye un legado. En el 7 dice, cuán dichosos son sus hijos después de él. O sea que si el hombre digno de confianza es una persona íntegra, entonces la rectitud o la integridad no es perfección, es constancia. No es perfección porque no es perfecto, lo único perfecto fue Jesús. Los hijos ven, absorben y heredan el carácter de sus padres. La integridad no es solo una virtud privada, sino que tiene implicaciones públicas y generacionales. Mira, a veces la gente le mete la culpa a su pasado y en realidad tiene algo de razón, pero usted también tiene culpa también. Porque usted puede, con la ayuda de Dios, usted puede rehacer su vida, ¿sí o no? Pero los hijos están viendo todo lo que nosotros hacemos. No seamos los padres que dicen, haz lo que yo te digo, pero no veas lo que yo hago. Es ridículo. ¿No le parece ridículo eso? Haz lo que yo te digo, pero no veas lo que yo hago. Eso es de loco. Usted le está dejando un legado a sus hijos con cada paso que da con integridad. Usted está sembrando las semillas para que sus hijos obtengan un futuro prominente donde Dios es el centro de todo. Dios es el centro de todo. En una época donde tantos hijos heredan traumas, inestabilidad, ciclos de pecado, deberíamos preocuparnos de caminar de tal manera que nuestros hijos puedan recibir la bendición de Dios. El hombre justo o digno de confianza no es perfecto, pero es auténtico, coherente y humilde ante Dios, y ese es el tipo de hombre que puede cambiar generaciones. Amén. ¿Usted se ha puesto a pensar en el legado que usted le va a dejar a sus hijos? ¿Usted se ha puesto a pensar en el ejemplo que le está dando a sus hijos? ¿Es el mejor de todo? ¿O puede ser mejorado? Una última pregunta. ¿Está usted de acuerdo que cuando le dejamos un legado a nuestros hijos, Dios tiene que estar involucrado? ¿Está usted de acuerdo que cuando nosotros pasemos de este mundo, nuestros hijos deben seguir nuestra fe en verdad, seguir los pasos de Jesús como nosotros, entre comillas, lo seguimos, esperando que fueran buenos? Porque yo quiero decir como Pablo, he peleado la batalla. Estamos dejando ese tipo de legado. Preocupémonos por dejar ese tipo de legado. Padre, sea un hombre digno de confianza. Sea un hombre digno de confianza. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias por tu inmenso poder. Gracias por las cosas que tú a veces nos las tienes que enseñar de una manera bien fuerte, Señor. Te pido hoy por los padres en esta pequeña congregación, Señor, que tú los bendigas, los protejas, pero sobre todo los hagas hombres dignos de confianza. Dales discernimiento, Señor. Promueve en ellos una integridad moral, Señor. Permite que ellos caminen de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo al mundo. Protege a los padres, a ellos y a sus familias.
Gracias, Señor Jesús, en el nombre en tu nombre oro esta oración, Señor. Amén y amén.